Mi compañera me fue infiel y se excusa diciendo que solo fue una vez, así que tengo un romance con su madre. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hola a todos, me llamo Leonardo y quiero compartir con ustedes mi experiencia sobre el matrimonio y la vida misma. La historia no es hermosa, pero me enseñó lecciones valiosas, y creo que contarla me ayudará a seguir adelante. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Córdoba, Argentina. Siempre fui un chico tranquilo, más aficionado a los videojuegos y la lectura que a salir de fiesta. Mi familia era de clase media, y mis padres me inculcaron desde pequeño valores como la honestidad, el trabajo arduo y la lealtad. Recuerdo que pasaba las tardes con mi mejor amigo, Tomás, diseñando nuestros propios videojuegos. Desde entonces, supe que mi camino estaba en la tecnología. Claudia, mi futura esposa, creció en el mismo pueblo que yo, pero nuestras infancias fueron muy diferentes. Mientras yo era más introvertido, ella era extrovertida, encantadora y siempre estaba rodeada de amigos. Claudia tenía una familia mucho más acomodada que la mía. Su madre, Patricia, era una empresaria exitosa que dirigía su propia agencia de bienes raíces. No sé mucho de su padre, era un hombre distante que trabajaba en el extranjero la mayor parte del tiempo. Nuestras vidas no se cruzaron realmente hasta que nos convertimos en jóvenes adultos, aunque nos conocíamos de vista desde la secundaria. Desde el momento en que nos reencontramos en una fiesta de la universidad, algo especial se encendió entre nosotros. Claudia y yo comenzamos a salir poco después de aquella fiesta. Nuestra relación fue intensa y apasionada desde el principio. Ella me fascinaba, me desafiaba de maneras que nunca había experimentado antes. Claudia tenía ese carisma que hacía que todos quisieran estar a su alrededor, y yo caí bajo su hechizo rápidamente. En menos de un año ya estábamos hablando de matrimonio. Nunca pensé que algo podría salir mal. Me enamoré de ella porque parecía ser todo lo que yo no era, segura, valiente, dispuesta a tomar riesgos. Y aunque nuestras personalidades eran diferentes, de alguna manera nos complementábamos. Claudia fue mi primer amor verdadero, y pensaba que también sería el último. Nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín de sus padres. Fue todo lo que había soñado, una cálida tarde de verano, rodeados de amigos y familiares. Claudia parecía tan feliz ese día, y yo también. Pensaba que estaba en el mejor momento de mi vida. Al principio, nuestro matrimonio fue exactamente como lo había imaginado. Yo trabajaba como desarrollador de software en una empresa local, y Claudia había comenzado a trabajar en la agencia de bienes raíces de su madre. Aunque ella tenía horarios más irregulares, nuestra relación parecía funcionar bien. Teníamos nuestros desacuerdos, claro, pero siempre logramos resolverlos. O al menos eso creía yo. No fue hasta un año después de casarnos que noté algo extraño. Claudia comenzó a estar más distante. Las reuniones de trabajo se volvieron más frecuentes, y aunque siempre confié en ella, una sensación incómoda empezó a instalarse en el fondo de mi mente. Me repetía a mí mismo que estaba exagerando, que Claudia era fiel y que todo estaba bien, pero no podía deshacerme de esa sensación. A veces regresaba tarde a casa, más tarde de lo habitual, y aunque me daba explicaciones vagas sobre reuniones que se extendían, algo no cuadraba. No quise confrontarla de inmediato, pensando que tal vez estaba siendo paranoico, pero las dudas empezaban a crecer. El día que descubrí la infidelidad fue devastador. Claudia había dejado su teléfono en la sala mientras estaba en la ducha, y, por casualidad, vi una notificación de un mensaje de texto que parecía demasiado íntimo para ser de un colega de trabajo. Mi corazón comenzó a latir rápido, y contra mi mejor juicio, desbloqueé el teléfono. Lo que leí me dejó paralizado. Lo de anoche fue increíble. No puedo esperar para verte de nuevo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. En ese instante, todo cambió. La Claudia que conocía, la mujer con la que había compartido mis sueños y esperanzas, había roto algo que no podría repararse fácilmente. Cuando Claudia salió del baño, la confronté con el teléfono en la mano. Leí el mensaje en voz alta y le pregunté qué significaba. Al principio, intentó negarlo, pero luego, al ver que no había salida, lo admitió. Sí, me había sido infiel, pero según ella, solo fue una vez y no significaba nada. Me dijo que había sido un error, un momento de debilidad, y que no tenía intención de dejarme ni de que nuestro matrimonio terminara. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mientras Claudia me pedía que lo olvidara, que no le diera tanta importancia, una ira silenciosa comenzó a crecer dentro de mí. Aunque ella insistía en que la infidelidad no era razón suficiente para divorciarnos, yo no podía simplemente olvidar lo que había hecho.
No podía confiar en ella de la misma manera. Todas las noches, mientras trataba de dormir, las imágenes de ella con otro hombre invadían mi mente. Intenté seguir con mi vida, intenté no pensar en ello, pero la furia no desaparecía. Claudia, por otro lado, parecía continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Salía con sus amigos, iba a trabajar como siempre, y yo me encontraba cada vez más atrapado en mi propio resentimiento. Fue en una noche de desesperación cuando llamé a Tomás, mi mejor amigo desde la infancia. Le conté lo que había sucedido, y su respuesta fue directa: Leonardo, no puedes seguir así. Si no puedes perdonarla, tienes que salir de esa relación. Pero hazlo con cuidado, no dejes que se entere de tus planes. Tomás, siendo el pragmático que siempre ha sido, me ayudó a contactar a un abogado discretamente. Comenzamos a preparar los papeles del divorcio en secreto. Claudia no tenía idea de lo que estaba pasando, y yo seguía comportándome como siempre para no levantar sospechas. Durante ese tiempo, sorprendentemente, encontré un aliado en la madre de Claudia, Patricia. Ella sabía que algo no estaba bien en nuestro matrimonio, aunque nunca le di detalles. Patricia siempre me trató con cariño y respeto, y aunque no era muy cercana a su propia hija, parecía simpatizar más conmigo. Un día, cuando nos encontramos por casualidad en una cafetería, Patricia me preguntó cómo estaba. Le conté, sin entrar en detalles, que Claudia y yo estábamos pasando por un momento difícil. Para mi sorpresa, Patricia me ofreció su apoyo. Me dijo que la vida a veces es complicada y que, pase lo que pase, yo siempre podría contar con ella. Con el tiempo, mi relación con Patricia se volvió más cercana. Empezamos a vernos con más frecuencia, y nuestras conversaciones, al principio inofensivas, comenzaron a adquirir un tono más personal. Patricia, aunque mayor que Claudia, era una mujer atractiva y muy inteligente. Su calma y sabiduría me ayudaron a sobrellevar el caos interno que sentía. No puedo mentir, me sentía atraído por ella de una forma que jamás habría imaginado. Lo que comenzó como una simple charla de consuelo se convirtió en algo más físico. Una noche, después de unas copas de vino, nos dejamos llevar por la situación. Había algo liberador en ello, como si de alguna manera estuviera recuperando el control sobre mi vida. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero en ese momento, no me importaba. No pasó mucho tiempo antes de que Claudia se enterara. El día que descubrió lo que había estado haciendo con su madre, fue el día en que todo estalló. Me enfrentó furiosa, con lágrimas en los ojos, gritándome que la había humillado de la peor manera posible. Me acusó de ser peor que ella, de haber destruido nuestra relación y su familia. Por otro lado, ya estaba emocionalmente desconectado de Claudia. No sentía ningún remordimiento. Durante años, había acumulado tanta ira y resentimiento que, en cierto modo, verla sufrir me daba una retorcida sensación de justicia. Claudia no iba a dejar que todo terminara sin luchar. Me llevó a juicio, intentando obtener algún tipo de compensación económica o castigo por lo que había hecho. Fue un proceso agotador, pero al final, el tribunal estuvo de mi lado. El hecho de que ella había sido la infiel primero fue clave en la decisión del juez, y no tuvo derecho a nada de lo que pedía. Después del juicio, finalmente pude cerrar ese capítulo de mi vida. Tras ganar el juicio y cerrar el capítulo con Claudia, me di cuenta de algo inquietante: aunque había ganado, me sentía vacío. La venganza, que en su momento me había dado una satisfacción pasajera, dejó un sabor amargo en mi vida. Había destruido lo que alguna vez fue mi matrimonio y dañado irreversiblemente mi relación con Claudia y su familia. Aunque ella me había traicionado primero, sabía que mi respuesta había sido extrema. Pasé varios meses intentando encontrar sentido a todo lo que había ocurrido. Me sumergí en mi trabajo como desarrollador de software y en los videojuegos, los únicos refugios que parecían darme algo de paz. Tomás, como siempre, estuvo ahí para apoyarme, pero incluso él comenzó a preocuparse por mi aislamiento. Sabía que no podía seguir así. Un día, mientras estaba en una conferencia de tecnología en Córdoba, conocí a Valeria. Era diferente a cualquier persona que había conocido antes. Valeria era una programadora talentosa, independiente, con un sentido del humor que me desarmó de inmediato. Nos conectamos de una forma que no esperaba. Ella no conocía mi pasado, ni yo el suyo, lo que hacía que cada conversación fuera fresca y llena de posibilidades. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Hablábamos de proyectos, ideas tecnológicas y cómo mejorar nuestras habilidades. Pero con el tiempo, comenzamos a compartir más aspectos personales de nuestras vidas.
Valeria era una persona que irradiaba luz y, sin darme cuenta, empecé a sonreír más y a sentir que el peso de mi pasado se aligeraba. Valeria y yo comenzamos a salir de manera informal. No quería apresurarme, sobre todo después de lo que había pasado con Claudia, pero algo en Valeria me hacía sentir seguro. Con ella no había secretos, no había juegos. Nuestra relación era genuina y honesta, algo que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que pasaban los meses, Valeria me ayudó a redescubrir partes de mí que había olvidado. Volví a disfrutar de mis viejos pasatiempos, como el senderismo y la lectura, y juntos descubrimos nuevos hobbies, como viajar y explorar la cocina gourmet. Nos complementábamos de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Un año después de que comenzara mi relación con Valeria, mientras paseábamos por una feria local, me encontré inesperadamente con Claudia. No estaba sola. Llevaba de la mano a un niño pequeño, de no más de 2 años, fruto de una relación posterior que había tenido después de nuestro divorcio. Nos miramos por un momento, y supe que ese encuentro no sería fácil. Claudia parecía sorprendida, quizás incluso nerviosa, al verme con Valeria. Nos acercamos a saludarnos de manera incómoda, y fue evidente que ella estaba atravesando un momento complicado. Unos días después de ese encuentro, Claudia me llamó. No lo esperaba, y mucho menos lo que vendría a continuación. En la llamada, me pidió perdón por todo lo que había pasado. Me dijo que, al ver cómo estaba rehaciendo mi vida, se había dado cuenta de que nunca debió haberme traicionado. Admitió que su vida no había sido fácil desde el divorcio y que su nueva relación, la que terminó con el nacimiento de su hijo, tampoco había funcionado. Claudia incluso llegó a pedirme una segunda oportunidad, pero para mí, esa puerta estaba completamente cerrada. No sentía odio ni rencor, pero sabía que volver con ella no era una opción. Le expliqué que había seguido adelante y que Valeria era mi presente y mi futuro. Claudia, aunque claramente afectada, aceptó mi decisión. El tiempo pasó, y mi relación con Valeria se fortaleció. Finalmente, decidimos casarnos en una ceremonia pequeña y sencilla, rodeados solo por nuestros amigos más cercanos y familiares. Fue un día lleno de amor y felicidad, completamente distinto a lo que había experimentado en mi primer matrimonio. En un gesto inesperado, decidí invitar a Claudia a la boda. Sabía que podía parecer extraño, pero sentía que era una forma de cerrar completamente el ciclo. Claudia asistió, y aunque su presencia era incómoda al principio, todo salió bien. No hubo resentimientos ni malas palabras, solo una aceptación mutua de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Después de casarnos, Valeria y yo nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza, donde ambos podíamos trabajar en proyectos personales y disfrutar de la tranquilidad. Nuestro matrimonio era completamente diferente a lo que había vivido antes. Con Valeria, todo era más fácil, más ligero. Había una confianza que nunca tuve con Claudia, y eso me permitió dejar atrás por completo el dolor y la desconfianza del pasado. No puedo dejar de mencionar a Tomás, quien fue mi roca durante todo este proceso. Seguimos siendo amigos cercanos, y él fue uno de los testigos de mi boda con Valeria. Tomás también había encontrado el amor, y su vida parecía ir de maravilla. Me apoyó en todo momento, y a veces nos reíamos al recordar los tiempos difíciles que pasé. Su lealtad fue algo que siempre agradeceré. Unos meses después de la boda, Valeria y yo decidimos hacer nuestro primer gran viaje juntos. Viajamos a Italia, un destino que siempre había sido un sueño para ambos. Durante ese viaje, nos sentimos más conectados que nunca. Caminamos por las calles de Roma, nos perdimos en las maravillas de Florencia y disfrutamos de la serenidad de los paisajes italianos. Italia representó para mí el símbolo de un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas del pasado. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de cuánto he cambiado desde aquel primer día en que descubrí la infidelidad de Claudia. El dolor que una vez me consumió se convirtió en una lección de vida, una que me enseñó a valorar las relaciones auténticas y a nunca perderme en el resentimiento o la venganza. Valeria ha sido mi compañera en esta nueva etapa, y juntos hemos construido una vida llena de amor, confianza y respeto. No es perfecta, pero es real, y eso es todo lo que siempre quise. La historia de mi vida no terminó con el divorcio, ni con la venganza, ni siquiera con el juicio que gané. Continúo con mi crecimiento personal, con la posibilidad de volver a creer en el amor y con la certeza de que las segundas oportunidades en la vida son reales, pero deben ser buscadas con esfuerzo y paciencia.